Vamos a los saludos en nuestra mesa internacional de hoy. Primero, quienes están aquí en estudios, que ustedes ya escucharon, Darío Klein. ¿Qué tal? Buen día, Darío. Buenos días a todos. Leonel Harari. ¿Qué tal? Buen día, Leonel. Buenos días para todos. Y ahora vamos a hacer los saludos correspondientes a los que nos están mirando a través de la web ya desde el exterior y que ustedes van a poder seguir obviamente a través de nuestro sitio web en perspectiva.net. Nicolás Albertoni en Washington, Estados Unidos. ¿Qué tal, Nico? Buen día. Buenos días, Romy. Buenos días, amigos. Y Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París, Francia. ¿Qué tal? Buen día, Rafael. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo es la jornada por allí en Washington y en París? ¿De qué temperaturas hablamos? Bueno, acá estamos, ya se está yendo el verano, se empieza a notar, pero seguimos con un clima muy lindo. Desde yo aquí en Washington debe haber unos 20 y tantos, 28 debemos estar ahora, pero sí, venimos de 30, pasado de los 30 grados, así que se empieza a notar que bueno, se hace más tenue el clima, pero en fin, muy lindo, una muy linda mañana. ¿Y así en París, Rafael? Exactamente igual, con un poco más gris probablemente que lo que acaba de describir Nico, pero con alta temperatura. Nuestra envidia, entonces. Ahí a Rafael lo pueden ver, ahí ubicado en la cocina, que ya se ha vuelto como un clásico de la escenografía, ¿no? Yo no voy a decir los cacharros, como dijo la otra vez Emiliano, porque no. Pero tiene vinos nuevos ahí atrás, me parece, ¿eh? Siempre. Está bien, hay que renovar el stock. Bueno, ¿vamos al primer tema? La debilidad que ha venido mostrando la economía china en las últimas semanas provocó ayer lo que los analistas denominaron un lunes negro para las bolsas de todo el mundo, que hoy se mantuvo, al menos en Asia, donde los principales mercados volvieron a sufrir fuertes pérdidas. Según afirman diversos analistas, las principales causas de esta ola de malos resultados en las bolsas del mundo pasan por la preocupación de que China, como motor de crecimiento mundial, vaya más lento de lo previsto. Las sorpresivas devaluaciones sucesivas del yuan que se han producido desde el 11 de agosto pasado han sido percibidas como un intento desesperado de las autoridades chinas para impulsar sus exportaciones y su actividad económica. Sin embargo, estas medidas han traído más intranquilidad aparentemente a los mercados y a los inversores que miran perplejos y muy atentos cuáles son los próximos pasos que da el gobierno chino en esta economía que es tan importante y un jugador tan destacado a nivel mundial. ¿Cómo vieron la noticia de ayer? No sé si del lado más económico o del lado más también geopolítico por el peso que tiene China en sí. Darío. Sí, hay dos preguntas que nos podemos hacer. Una es por qué ocurrió esto, y la otra es qué va a pasar ahora, ¿no? El qué va a pasar ahora es la parte que a mí como uruguayo me preocupa, porque lo que cabe preguntarse ahora es cómo va a afectar esto al resto del mundo y sobre todo a los mercados emergentes, ¿no? Ayer precisamente fue medio premonitorio, bien tempranito, yo escuché acá un editorial de Susana Mangana donde hablaba, ¿no?, de la crisis de los BRICS, ¿no?, de estas potencias emergentes, dentro de las cuales excluía a China. Decía, bueno, por ahora China es la única que viene zafando, y resulta que hay que ver qué pasa. China, es cierto, y muchos analistas dicen que China tiene herramientas por su modelo político, herramientas que de pronto economías de más libre mercado no tienen, pero sin duda esto deriva puede derivar en un arrastre del resto de los mercados emergentes. Si estalla, ¿no?, esta burbuja en la que está metida China, las consecuencias pueden ser bastante peores de lo que es ahora. Además, si además a eso se le suma lo que se espera, que es que Estados Unidos en septiembre aumente las tasas de interés, las inversiones se pueden alejar bastante de nuestros horizontes. Entonces, es preocupante. Y luego está el porqué, ¿no? Que capaz que después se puede profundizar más, pero hoy estuve leyendo, hay un analista estadounidense que se llama Kenneth Rogoff, que él escribió un libro que el título es
en inglés, this time is different, porque, o sea, esta vez es distinto. Y el que él plantea, bueno, cada vez que hay una crisis financiera en algún lugar del mundo, todo el mundo la ve venir, pero dice, no, pero esta vez va a ser diferente y no va a pasar, ¿no? Y en realidad termina pasando. Es cierto, porque hace tiempo que se viene hablando de la amenaza de China, de que en algún momento, bueno, su posible explosión, y sin embargo, bueno, se veía como todavía algo... Es que cada vez que se habla de una alejado. burbuja, la burbuja tiende a explotar, ¿no? Y en general lo que está detrás de esa explosión, y que es lo que plantea Rogoff, es... en general lo que hay detrás es un exceso de deuda, ¿no? El gran tema, China tiene 28 billones de dólares de deuda, o sea, billones uruguayos, ¿no? No billones gringos que son... o sea, son trillones serían en la moneda estadounidense. Son 28 millones de millones de deuda, que es como algo así como el 280% de su PBI. Es impresionante. Rafael, ¿tú cómo lo ves desde un poquito más cerca? Sí, pero es una lejanía es una cercanía y por lo tanto una lejanía muy relativa. Está prácticamente tan lejos de Francia como de Uruguay, China. No solo geográficamente. Mi ignorancia en temas económicos es insondable, de manera que no estoy en condiciones de hacer comentarios, digamos, pertinentes sobre los aspectos estrictamente económicos y financieros de todo esto, que naturalmente, de acuerdo a lo que uno lee, preocupan en el sentido de lo que decía recién Darío. Preocupan las burbujas, porque las burbujas tienden justamente a estallar. Aparentemente una de las principales burbujas en el caso de China es una figurita repetida, porque se trataría de una burbuja inmobiliaria, cosa que ya se ha visto en Estados Unidos, también se ha visto en España. Es decir, que los resultados de ese tipo de, digamos, estallidos de burbuja en los últimos tiempos no dejan tranquilo. Pero a mí lo que me interesaría subrayar sobre todo es recordar en primer lugar, cosa muy sabida, pero que tal vez haga falta decirlo con énfasis siempre, que China es una dictadura. Es decir, que funciona o funcionaba en cierta medida gracias a un pacto. Es decir, es un régimen autoritario, es decir, somos unos dictadores, pero somos competentes. Es decir, tenemos una élite autoritaria en la cumbre del poder y la población dice, bueno, podemos bancarnos a estos dictadores, a este partido único, a esta dictadura comunista, en la medida en que nos trae prosperidad, y las tasas de crecimiento de las que se habla y se hablaba siempre parecían confortar este pacto. Bueno, aparentemente hay algo que se empezó a romper en ese asunto, y lo que me interesa hacia adelante es, en la medida en que haya una crisis que verdaderamente se desate en China, cómo va a procesarse la situación política interna en China. Es decir, en la medida en que esa suerte de contrato más o menos implícito se rompa, ¿a qué puede dar lugar? No tengo muchas esperanzas, si eso se produce, a que dé lugar a otra cosa que una represión sangrienta, como ha ocurrido en otras oportunidades, y muestra probablemente los límites de un modelo que curiosamente ha sido alabado en muchos sectores, en muchos círculos, que combina dos cosas que a mis ojos por lo menos son detestables, es decir, una dictadura comunista combinada con capitalismo salvaje. Leonel, ¿tú cómo ves ese comentario de Rafael respecto a ya más una cuestión política de la situación en China, ¿no? Digamos que mi ignorancia es insondable también, no solo en economía, sino en política, de manera que, como dicen los franceses, va a ser una opinión del café de comercio. Bueno, yo lo que veo lo veo de otra manera. Para mí, el gran desafío de la economía china en los últimos, digamos, 3-4 años era hacer una transición de una economía llevada por la exportación a una economía más dedicada al mercado interno, necesidad propia de la madurez del fenómeno, en la medida en que tienen grandes centros urbanos con
buen nivel de ingresos y enorme población rural pobre que va emigrando hacia las ciudades. Y ese fue de hecho el cambio que de a poco se empezó a instrumentar en China, claro, ¿no? A partir del 2010 más o menos, pasar de un modelo más focalizado en las exportaciones y en la inversión a un modelo que prioriza claro, el consumo interno. Lo que disminuye un poco la velocidad del crecimiento, cosa que era deseable, porque de otra manera es más difícil de controlar y es también más agresivo para el medio ambiente y crea mayores diferencias sociales. Eso parecía milagroso que fuera lo que se llama un aterrizaje suave. No se dio por varias razones, en mi opinión. Una es que hay una enorme cantidad de dinero que está fuera del sistema formal. Hay bancos privados organizados en el almacén de la esquina. Hay una enorme cantidad de empresas que son aventuras, que tienen dinero porque no necesariamente tienen futuro. Es decir, había una especie de gran ola sobre la cual estaban surfeando todos y esa ola estaba alimentada en buena parte por un mercado financiero informal. Cuando empieza a cotizar, es un país donde hay 30 millones de personas que compran y venden acciones todos los días, es gigantesco. Y sí, porque hay muchos inversores individuales, ¿no? A diferencia capaz de lo que ocurre en otros mercados, acá se caracteriza por eso, por personas que capaz que no tienen tanto conocimiento del mercado de capital. Apuestan como quien va al casino y tienen cierta capacidad de apuesta porque es un país muy dado al ahorro, dado que hay pocas redes sociales de protección social. Entonces uno ahorra por si está enfermo, ahorra para la educación de los chicos, ahorra para cuando esté jubilado. Y ese dinero, con la tentación de los momentos de auge, después se vuelve... No es una burbuja técnicamente, digamos, hay un momento de pánico por cualquier razón, mismo por rumores, y eso hace una caída en dominó. De manera que es muy difícil de manejar. Ahora, yo no veo ahí que una dictadura mejore o empeore las cosas, porque están jugando con las mismas reglas que han causado las mismas crisis en los países capitalistas más, digamos, menos salvajes. Nico, ¿vos cómo lo ves? Ese aspecto concretamente. Bueno, yo también, un poquito más cercano, lejos de ser un especialista en economía, pero un poquito más cercano al área, con mucha preocupación, incluso también estando aquí en Estados Unidos, uno ve cómo a veces resuena en el mercado bursátil y la verdad que fue impactante, ¿no? Fíjense que Wall Street fue realmente en los primeros minutos, porque esto es todo un área en la que se mide segundo a segundo también, en los primeros minutos, Wall Street no tenía caídas que se experimentaban desde 2007, ¿no? Es decir, que estamos ahí en pleno proceso de crisis. O sea que sin duda fue algo muy importante. Solo ahí para cerrar un dato que decía Darío, bien interesante en cuanto a los 28 billones, que es la deuda de China. Y ya sé que sobre ese dato, anclado en ese dato, la consultora McKinsey hacía un estudio de cuánto de esa deuda, de esos 28 billones, que para la audiencia puede resultar un número monstruoso, pero en fin, son números, pero aquí está el porcentaje, creo que es más comparativamente entendible. Casi la mitad de esa deuda está vinculada al sector inmobiliario. Lo resaltaba la consultora McKinsey. O sea que esos sí son realmente luces amarillas. Fíjense que 6 meses antes de lo que fue la crisis de Estados Unidos, nadie lo predecía. Entonces, para de alguna forma empezar a estar, yo no digo, y acá no estamos haciendo un análisis económico para dar alerta a nadie, pero sí como para, esto es más serio de lo que nos podemos imaginar. ¿Y en qué nos toca a nosotros, a esta América Latina, vamos a decir? Yo creo que hay muchos temas, porque estamos hablando del comprador número 1 del mundo, ¿no? Bueno, a veces se le pone como la economía número 1, economía número 2, pero bueno, en fin, es un gran comprador de la economía mundial, y especialmente de América Latina. Fíjense que es el segundo origen de las importaciones y el tercero destino de las exportaciones. Si uno ve las exportaciones, el 75% es materia prima, que a las pocas horas que cae China, tiene un impacto directo en las materias primas, que es nuestro principal producto, no solo hacia China, sino hacia el resto del mundo, ¿no? Eso se debe hacer, por ejemplo, ¿no? Sí, hay caída de las materias primas que no se ven desde el año 99. Entonces, a veces lo vemos como algo jocoso, lejano, decir, bueno, que está, pero no, yo creo que es muy serio. Hoy ya, ahora está anocheciendo, vamos a decir, en Asia, pero de hecho se veía que ya la bolsa el martes habría una forma también negativa. Entonces, el petróleo también, que llega a niveles de $40, como no se veía hace 6 años. Entonces,
En fin, estamos ante una situación que, bueno, es difícil ponerla en orden por lo raro y por lo vulnerable que uno se siente en términos económicos y macro, pero es un tema serio, ¿no? Yo creo que estamos pasando de lo que fue Black Monday a lo que puede ser Black Week, porque estamos ante una semana que esperemos el día a día lo que va a pasar. Enganchando con lo que decía recién Nicolás, la última que acabo de ver, como que la última noticia que llega de China es que el gobierno chino decidió bajar las tasas de interés, ¿no? Como una forma de responder a estos 2 días de caída, porque ya no fue el lunes, sino el lunes y el martes. El martes también fue martes negro también. Es el quinto recorte de tasas de interés y también redujo las reservas obligatorias que tienen que tener los bancos. Esto también en un intento de volcar más dinero al mercado y reflotar así, ¿verdad? Los mercados. Y esto a mí me lleva a 2 preguntas. Una es precisamente, bueno, enganchando también con lo que decía Mandresi, ¿cuáles son las herramientas que tiene un sistema o un gobierno comunista, autoritario, a diferencia de una democracia libre, para evitar estas crisis? Esa es una de las grandes preguntas que se hacen muchos analistas económicos. Es decir, bueno, China, las reglas del mercado aplican de igual manera en China o no. Es decir, ese control absoluto que tiene el gobierno chino de muchos aspectos de la sociedad, le permitirán tomar medidas que salven esta situación de una manera que en una democracia sería impensable. Es decir, esta situación tal como está hoy, si estuviera ocurriendo en cualquier otro país del mundo, probablemente no hay forma de evitar una crisis enorme. En China todavía hay dudas por eso, por esa, no sé cómo llamarla, si flexibilidad que tiene el gobierno por el hecho de controlar todos los aspectos de las economías, a pesar de manejarse dentro del sistema capitalista, pero no hay un libre mercado. De hecho, ha tomado un montón de medidas, ¿no? Sucesivas, en intervenciones justamente inyectando más liquidez, por ejemplo, en las bolsas, decidiendo que algunas empresas dejen de vender sus títulos para justamente evitar variaciones bruscas. En fin, varias medidas en los últimos tiempos que quizás llamaron la atención, pero de hecho para los inversores o para el mercado en general parecen insuficientes todavía y hay gran expectativa de lo que puedan hacer. Además, son las mismas medidas que se tomaban en Estados Unidos o en cualquier otro país, no son diferentes. El sistema político está agarrado del cogote, tanto en China como en Estados Unidos, a las reglas del mercado. Están actuando exactamente igual que en cualquier otra economía del mercado. No han hecho otra cosa que aumentar la liquidez para evitar que se enfríe del todo la economía. Lo más que pueden hacer de vez en cuando es cerrar la bolsa, las cotizaciones, cosa que también se hacen. Sí, pero pueden devaluar el yuan de una manera que Estados Unidos no hubiera podido devaluar el dólar. Pueden tomar medidas mucho más... Estados Unidos, por ejemplo, hizo una cosa que era insólita, que inimaginable incluso en un peor régimen comunista, que fue salvar Wall Street de un día para el otro a costa del contribuyente norteamericano y depositando el dinero sin contraparte en las grandes empresas financieras. Era una cosa, solo un Hitler se podía suponer uno que lo puede hacer, lo pudo hacer Bush. Entonces, aquí manda el mercado financiero. Lo hizo Obama. Sí, no, empezó Bush. Empezó Bush. La primera gran salvajada o salvajada fue de Bush. Después Obama tuvo que seguir con la corriente y además puso de secretario del Tesoro un tipo que venía directamente de la dirección de una gran financiera de Wall Street. O sea, quedaron en manos los mercados financieros. Y en China, lo único que tenían un poco de control era sobre la tasa de cambio del yuan, que ahora lo dejan flotar un poco más. Y lo van a dejar flotar más. El gran tema de todo esto es la devaluación de la moneda china, que los hace más competitivos en las exportaciones a nivel mundial, va a obligar a seguir devaluando la moneda brasileña, y eso sí que nos toca ya por todos lados, y puede haber algún tipo de guerra de divisas, en el sentido que toda Asia alrededor de China, siguiendo el modelo chino, van a querer seguir siendo competitivos en el mercado mundial. China perdió competitividad en estos años, porque hay una mejora del nivel de vida y hay cierta presión de esa nueva emergente clase media, digamos, interior, para consumir más, lo que está haciendo más cara la producción china. Por eso China devalúa,
para relanzar su economía lo van a hacer Vietnam y los otros países sudeste asiáticos, lo va a tener que hacer Brasil, y es por ahí donde creo que nos va a tocar más la cosa, pero yo creo que el régimen político... político... Si eso se suma, que Estados Unidos suba las tasas, puede hacer que incluso más... por eso te digo, sí, para las monedas latinoamericanas es una... Es bravo, yo creo difícil. que van a retrasar los americanos la subida de las tasas. Puede ser. Eso están diciendo, sí, algunos analistas. A ver, Rafael, ¿algún apunte sobre esto que está comentando Leonel respecto a que no hay tantas diferencias en lo que pueda hacer un gobierno capitalista como el de Estados Unidos en plena crisis a lo que pueda hacer un régimen como el comunista en China? Es que yo creo que sí, que efectivamente eso puede ser así, si uno se refiere únicamente a los instrumentos económicos. Pero hay otro tipo de cosas que una dictadura puede hacer, y lo sabemos muy bien, en términos políticos. O sea, lo que me refiero es, a mí lo que me preocupa en primer lugar es si hay una crisis que realmente se produce, una crisis grave, me preocupan los chinos. Porque esta gente, sabemos lo que hace, saca los tanques a la calle. Ya lo hizo. Es decir, no sería una novedad, es decir, sale a reprimir. Ese es uno de los aspectos que a mí personalmente me preocupan, en la medida justamente de que el régimen chino no es un régimen abierto, democrático, liberal, etcétera. En cuanto a los instrumentos económicos que puede emplear, sí, probablemente sean exactamente los mismos y esté empleando exactamente los mismos, por lo menos varios de ellos, aunque yo creo que de todos modos la pregunta de Darío sigue abierta. Y el punto de las devaluaciones que recién mencionaba Leo, como en otro tipo de reacciones, el problema de las devaluaciones es, como bien decía él recién, cuando todo el mundo se pone a hacerlo al mismo tiempo, porque eso neutraliza el efecto de la cosa, de las devaluaciones competitivas, y entonces allí puede sí generar un espiral bastante más complicado que alcance a lo que se ha dado en llamar economías emergentes, que aparentemente están más en emergencia que siendo emergentes. Y un último aspecto que me gustaría apuntar de manera más general, que ha vuelto a producirse en este episodio respecto de China, es el festival de predicciones. Las cosas que uno lee, en primer lugar, nadie resiste a la tentación de predecir lo que va a pasar. Y en segundo lugar, esas predicciones son no solamente diferentes, sino en muchos casos contradictorias. Y esto, sin ofender a nadie, me sirve para poner un punto, insisto, de orden general, en cuanto a las predicciones que provienen de las llamadas ciencias sociales, y en este caso de la economía en particular, que son más o menos como las de Boris Christoph. Es decir, la capacidad predictiva de los economistas no resiste al contraste con los hechos después de la predicción, tal como se suceden. Y no hablo de los economistas porque son a quienes más se escucha en términos públicos, pero también vale para otras disciplinas, y por lo tanto lo que me parece, ya que la prudencia predictora no es la regla, sí la prudencia a la hora de recibir esas predicciones en el debate público. Nico, para cerrar vos. Sí, no, yo creo que hay diferencia en la medida de las formas de gobierno que estamos viendo, y de hecho se está estudiando bastante de cómo va a resultar y cómo, más allá de lo económico y los números, cómo va la parte cualitativa de este asunto, que es cómo va a funcionar siendo dos estilos, por lo menos en lo macro, dos estilos de gobierno que sí son diferentes, eso es lo que haremos. El tema es cómo actúan en la crisis. Y aquí hay un detalle, estamos hablando de algo que es netamente especulativo, es decir, todo se basa en el mercado bursátil y en la especulación. Entonces, si uno ve la variable central de este famoso lunes negro, fue también un poco la decepción de los inversores de no ver nuevas inyecciones de parte del gobierno, del sector público, como decir, en Pekín, ¿no? Es decir, no va a haber nuevas inyecciones, lo que generó una decepción de alguna forma. Entonces, si uno ve en comparación, por ejemplo, con los Estados Unidos, que es un mercado bursátil muy importante, la mitad de la población de alguna forma invierte en acciones. En China solo el 6%, que es una monstruosidad de población igual. Estamos hablando que ese 6% equivale mucho en el contexto mundial. Pero en otras palabras, de alguna forma, la correa de transmisión que uno ve entre la bolsa y la economía real china es diferente a la que puede notar en Estados Unidos. Entonces, lo que, de alguna forma, la especulación que sí existe en este ámbito
termina siendo también perjudicial para el resto del mundo, porque China de alguna forma es lo que repercute en el resto del mundo. Estados Unidos sí, pero también tiene mucha economía doméstica de lo que está pasando en su mercado bursátil. Pero China lo preocupante es que impacta en muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, una devaluación de China impactó en el real brasilero por un 1% de devaluación también. Entonces, uno ve que de alguna forma hay mucho más interconexión con la economía china, por eso es preocupante. Y se tiende a esperar más del gobierno chino, porque de alguna forma uno prevé que es más intervencionista. No digo que Estados Unidos lo sea, que se ha jactado, además de decirse capitalista y ampliamente liberal, de muy intervencionista también. Pero yo creo que cuando se habla de especulación, el especulador tiende a esperar mucho más del gobierno chino que lo que podría esperar del libre mercado norteamericano. Entonces, por eso me preocupa, porque cuando algo va en caída, donde el gobierno no intervenga, puede caer más todavía, ¿no? Porque si ya viene en caída, entonces eso puede generar más esa especulación de intervención del gobierno, pero puede en este caso verse negativamente. Leonel, que tenías un breve apunte que te había quedado. Un brevísimo apunte por las reflexiones de Rafael sobre política y economía. Quería decir que los dos más brillantes economistas del siglo XX de ideología neoliberal, Friedrich von Hayek y Milton Friedman, los dos premios Nobel, los dos eran partidarios de la dictadura y apoyaron a Pinochet abiertamente. Friedman fue a Chile, lo apoyó, le dio la Universidad de Chicago al servicio de Pinochet. Ellos creían en la absoluta libertad del mercado y la total dictadura para la sociedad. Punto. Darío. No, y creo que una de las preguntas que ahora resta también hacerse es cuán interconectado está el mundo. No hablamos de la globalización. China y los chinos y el gobierno chino y particulares chinos son dueños de muchas empresas estadounidenses y de enormes porciones de la bolsa norteamericana. Entonces hay que ver también esto cómo repercute en Estados Unidos específicamente. Y simplemente en segundo lugar, simplemente para dejar claro, no es que cuando yo planteé que mi acento y mi preocupación era cómo repercutía esto en América Latina, no quiere decir que no me preocupe cómo puede llegar a repercutir en los chinos, que sin duda debería ser la principal preocupación, porque lo que plantea Rafael es absolutamente cierto. Entre las herramientas que tiene la dictadura comunista china para solucionar problemas económicos está la represión. Hacemos una breve pausa y ya continuamos aquí en la mesa de En Perspectiva. Profundizar más, pero hoy estuve leyendo, hay un analista estadounidense que se llama Kenneth Rogoff, que él escribió un libro que el título es en inglés This Time is Different, porque esta vez es distinto. Uh-huh. Y el que él plantea, cada vez que hay una crisis financiera en algún lugar del mundo, todo el mundo la ve venir, pero dice, no, pero esta vez va a ser diferente y no va a pasar, ¿no? Y en realidad termina pasando. Es cierto, porque hace tiempo que se viene hablando de la amenaza de China, de que en algún momento, su posible explosión, y sin embargo, se veía como todavía algo... Es que cada vez que se habla de una burbuja, la burbuja tiende a explotar, ¿no? Y en general lo que está detrás de esa explosión, y que es lo que plantea Rogoff, es... en general lo que hay detrás es un exceso de deuda, ¿no? El gran tema, China tiene 28 billones de dólares de deuda, o sea, billones uruguayos, ¿no? Uh-huh. No billones gringos que son, son trillones serían en la moneda estadounidense. Son 28 millones de millones de deuda, que es como algo así como el 280% de su PBI. Es impresionante. Rafael, ¿tú cómo lo ves desde un poquito más cerca? Sí, pero es una lejanía es una cercanía y por lo tanto una lejanía muy relativa. Está prácticamente tan lejos de Francia como de Uruguay, China, no solo geográficamente. Mi ignorancia en temas económicos es insondable, de manera que no estoy en condiciones de hacer comentarios, pertinentes sobre los aspectos estrictamente económicos y financieros de todo esto, que naturalmente, de acuerdo a lo que uno lee, preocupan en el sentido de lo que decía recién Darío. Preocupan las burbujas, porque las burbujas tienden justamente a estallar. Aparentemente una de las principales burbujas en el caso de China
es una figurita repetida porque se trataría de una burbuja inmobiliaria, cosa que ya se ha visto en Estados Unidos, también se ha visto en España, es decir, que los resultados de ese tipo de, digamos, estallidos de burbuja en los últimos tiempos no dejan tranquilo, pero a mí lo que me interesaría subrayar sobre todo es recordar en primer lugar, cosa muy sabida, pero que tal vez haga falta decirlo con énfasis siempre, que China es una dictadura. Es decir, que funciona o funcionaba en cierta medida gracias a un pacto. Es decir, es un régimen autoritario, es decir, somos unos dictadores, pero somos competentes. Es decir, tenemos una élite autoritaria en la cumbre del poder y la población dice, bueno, podemos bancarnos a estos dictadores, a este partido único, a esta dictadura comunista, en la medida en que nos trae prosperidad, y las tasas de crecimiento de las que se habla y se hablaba siempre parecían confortar este pacto. Bueno, aparentemente hay algo que se empezó a romper en ese asunto, y lo que me interesa hacia adelante es, en la medida en que haya una crisis que verdaderamente se desate en China, cómo va a procesarse la situación política interna en China. Es decir, en la medida en que esa suerte de contrato más o menos implícito se rompa, ¿a qué puede dar lugar? No tengo muchas esperanzas si eso se produce a que dé lugar a otra cosa que una represión sangrienta, como ha ocurrido en otras oportunidades, y muestra probablemente los límites de un modelo que curiosamente ha sido alabado en muchos sectores, en muchos círculos, que combina dos cosas que a mis ojos por lo menos son detestables, es decir, una dictadura comunista combinada con capitalismo salvaje. Leonel, ¿tú cómo ves ese comentario de Rafael respecto a ya más una cuestión política de la situación en China, ¿no? Digamos que mi ignorancia es insondable también, no solo en economía, sino en política, de manera que, como dicen los franceses, va a ser una opinión del café de comercio. Bueno, yo lo que veo lo veo de otra manera. Para mí, el gran desafío de la economía china en los últimos, digamos, 3-4 años era hacer una transición de una economía llevada por la exportación a una economía más dedicada al mercado interno, necesidad propia de la madurez del... Llega a niveles de $40 como no se veía hace 6 años, entonces, en fin, estamos ante una situación que, bueno, es difícil ponerla en orden por lo raro y por lo vulnerable que uno se siente en términos económicos y macro, pero es un tema serio, ¿no? Yo creo que estamos pasando de lo que fue Black Monday a lo que puede ser Black Week, porque estamos ante una semana que esperemos el día a día lo que va a pasar. Enganchando con lo que decía recién Nicolás, la última que acabo de ver, como que la última noticia que llega de China es que el gobierno chino decidió bajar las tasas de interés, ¿no? Como una forma de responder a estos 2 días de caída, porque ya no fue el lunes, sino el lunes y el martes. El martes también fue martes negro también. Es el quinto recorte de tasas de interés, y también redujo las reservas obligatorias que tienen que tener los bancos. Esto también en un intento de volcar más dinero al mercado y reflotar así, ¿verdad?, los mercados. Y esto a mí me lleva a 2 preguntas. Una es precisamente, bueno, enganchando también con lo que decía Mandresi, ¿cuáles son las herramientas que tiene un sistema o un gobierno comunista, autoritario, a diferencia de una democracia libre, para evitar estas crisis? Esa es una de las grandes preguntas que se hacen muchos analistas económicos. Es decir, bueno, China, ¿las reglas del mercado aplican de igual manera en China o no? Es decir, ese control absoluto que tiene el gobierno chino de muchos aspectos de la sociedad, le permitirán tomar medidas que salven esta situación de una manera que en una democracia sería impensable. Es decir, esta situación tal como está hoy, si estuviera ocurriendo en cualquier otro país del mundo, probablemente no hay forma de evitar una crisis enorme. En China todavía hay dudas por eso, por esa
no sé cómo llamarlas, y flexibilidad que tiene el gobierno por el hecho de controlar todos los aspectos de las economías, a pesar de manejarse dentro del sistema capitalista, pero no hay de un hecho ha libre tomado un montón de medidas, ¿no? Sucesivas, Sí. en intervenciones justamente inyectando más liquidez, por ejemplo, en las bolsas, decidiendo que algunas empresas dejen de vender sus títulos para justamente evitar variaciones bruscas. En fin, varias medidas en los últimos tiempos que quizás llamaron la atención, pero de hecho para los inversores o para el mercado en general parecen insuficientes todavía y hay gran expectativa de lo que pueda pasar, ¿no? Además, son las mismas medidas que se tomaban en Estados Unidos o en cualquier otro país, no son diferentes. El sistema político está agarrado del cogote, tanto en China como en Estados Unidos, a las reglas del mercado. Están actuando exactamente igual que en cualquier otra economía del mercado. No han hecho otra cosa que aumentar la liquidez para evitar que se enfríe del todo la economía. Lo más que pueden hacer de vez en cuando es cerrar la bolsa, las cotizaciones, cosa que también se hacen. Sí, pero pueden devaluar el yuan de una manera que Estados Unidos no hubiera podido devaluar el dólar. Pueden tomar medidas mucho más... Estados Unidos, por ejemplo, hizo una cosa que era insólita, que inimaginable incluso en un peor régimen comunista, que fue salvar Wall Street de un día para el otro a costa del contribuyente norteamericano y depositando el dinero sin contraparte en las grandes empresas financieras. Era una cosa, solo un Hitler se podía suponer uno que lo puede hacer, lo pudo hacer Bush. Entonces, aquí manda el mercado financiero. Lo hizo Obama. Sí, no, empezó Bush. Empezó Bush. La primera gran salvajada o salvajada fue de Bush. Después Obama tuvo que seguir con la corriente y además puso de secretario del Tesoro un tipo que venía directamente de la dirección de la gran financiera de Wall Street. O sea, quedaron en manos los mercados financieros. Y en China, lo único que tenían un poco de control era sobre la tasa de cambio del yuan, que ahora lo dejan flotar un poco más. Y lo van a dejar flotar más. El gran tema de todo esto es la devaluación de la moneda china, que los hace más competitivos en las exportaciones a nivel mundial, va a obligar a seguir devaluando la moneda brasileña, y eso sí que nos toca ya por todos lados, y puede haber algún tipo de guerra de divisas, en el sentido que toda Asia, alrededor de China, siguiendo el modelo chino, van a querer seguir siendo competitivos en el mercado mundial. China perdió competitividad en estos años, porque hay una mejora del nivel de vida y hay cierta presión de esa nueva emergente clase media, digamos, interior, para consumir más, lo que está haciendo más cara la producción china. Por eso China devalúa. Para relanzar su economía lo van a hacer Vietnam y los otros países del sudeste asiático, lo va a tener que hacer Brasil, y es por ahí donde creo que nos va a tocar más la cosa, pero yo creo que el régimen político... Y si eso se suma que Estados Unidos suba las tasas, puede hacer que incluso más... Por eso te digo, para las monedas latinoamericanas es una bravo. Yo creo que van a retrasar los americanos la subida de las tasas. Puede ser. Eso están diciendo, sí, algunos analistas. A ver, Rafael, ¿algún apunte sobre esto que está comentando Leonel respecto a que no hay tantas diferencias en lo que pueda hacer un gobierno capitalista como el de Estados Unidos en plena crisis a lo que pueda hacer un régimen como el comunista en China? Es que yo creo que sí, que efectivamente eso puede ser así, si uno se refiere únicamente a los instrumentos económicos. Pero hay otro tipo de cosas que una dictadura puede hacer, y lo sabemos muy bien, en términos políticos. O sea, lo que me refiero es, a mí lo que me preocupa en primer lugar es si hay una crisis que realmente se produce, una crisis grave, me preocupan los chinos. Porque esta gente, sabemos lo que hace, saca los tanques a la calle. Ya lo hizo. Es decir, no sería una novedad, es decir, sale a reprimir. Ese es uno de los aspectos que a mí personalmente me preocupan, en la medida justamente de que el régimen chino no es un régimen abierto, democrático, liberal, etcétera. En cuanto a los instrumentos económicos que puede emplear, sí, probablemente sean exactamente los mismos y esté empleando exactamente los mismos, por lo menos varios de ellos, aunque yo creo que de todos modos la pregunta de Darío sigue abierta. Y el punto de las devaluaciones que recién mencionaba Leo, como en otro tipo de reacciones, el problema de las devaluaciones es, como bien decía recién, cuando todo el mundo se pone a hacerlo al mismo tiempo, porque eso neutraliza el efecto de la cosa, de las devaluaciones competitivas, y entonces allí puede sí generar un espiral bastante más complicado que alcance a lo que se ha dado en llamar economías emergentes, que aparentemente están más en emergencia que siendo emergentes. Y un último aspecto que me gustaría apuntar,
de manera más general que ha vuelto a producirse en este episodio respecto de China es el festival de predicciones. Las cosas que uno lee, en primer lugar, nadie resiste a la tentación de predecir lo que va a pasar, y en segundo lugar, esas predicciones son no solamente diferentes, sino en muchos casos contradictorias, y esto, sin ofender a nadie, me sirve para poner un punto, insisto, de orden general, en cuanto a las predicciones que provienen de las llamadas ciencias sociales, y en este caso de la economía en particular, que son más o menos como las de Boris Christoph. Es decir, la capacidad predictiva de los economistas no resiste al contraste con los hechos después de la predicción tal como se suceden, y no hablo de los economistas porque eso es a quienes más se escucha en términos públicos, pero también vale para otras disciplinas, y por lo tanto lo que me parece, ya que la prudencia predictora no es la regla, sí la prudencia a la hora de recibir esas predicciones en el debate público. Nico, para cerrar vos. Sí, no, yo creo que hay diferencia en la medida de las formas de gobierno que estamos viendo, y de hecho se está estudiando bastante de cómo va a resultar y cómo, más allá de lo económico y los números, cómo va la parte cualitativa de este asunto, que es cómo va a funcionar siendo dos estilos, por lo menos en lo macro, dos estilos de gobierno que sí son diferentes, eso es lo que haremos. El tema es cómo actúan en la crisis. Y aquí hay un detalle, estamos hablando de algo que es netamente especulativo, es decir, todo se basa en el mercado bursátil y en la especulación. Entonces, si uno ve la variable central de este famoso lunes negro, fue también un poco la decepción de los inversores de no ver nuevas inyecciones de parte del gobierno, del sector público, vamos a decir, en Pekín, ¿no? Es decir, no va a haber nuevas inyecciones, lo que generó una decepción de alguna forma. Entonces, si uno ve en comparación, por ejemplo, con los Estados Unidos, que es un mercado bursátil muy importante, la mitad de la población de alguna forma invierte en acciones. En China solo el 6%, que es una monstruosidad de población igual. Estamos hablando que ese 6% equivale mucho en el contexto mundial. Pero en otras palabras, de alguna forma, la correa de transmisión que uno ve entre la bolsa y la economía real china es diferente a la que puede notar en Estados Unidos. Entonces, lo que, de alguna forma, la especulación que sí existe en este ámbito termina siendo también perjudicial para el resto del mundo, porque China de alguna forma es lo que... Fenómeno, en la medida en que tienen grandes centros urbanos con buen nivel de ingresos y enorme población rural pobre que va emigrando hacia las ciudades. Y ese fue de hecho el cambio que de a poco se empezó a instrumentar en China, claro, ¿no? A partir del 2010 más o menos, pasar de un modelo más focalizado en las exportaciones y en la inversión a un modelo que prioriza el consumo interno. Lo que disminuye un poco la velocidad del crecimiento, cosa que era deseable, porque de otra manera es más difícil de controlar y es también más agresivo para el medio ambiente y crea mayores diferencias sociales. Eso parecía milagroso que fuera lo que se llama un aterrizaje suave. No se dio por varias razones, en mi opinión. Una es que hay una enorme cantidad de dinero que está fuera del sistema formal. Hay bancos privados organizados en el almacén de la esquina. Hay una enorme cantidad de empresas que son aventuras, que tienen dinero porque no necesariamente tienen futuro. Es decir, había una especie de gran ola sobre la cual estaban surfeando todos, y esa ola estaba alimentada en buena parte por un mercado financiero informal. Cuando empieza a cotizar, es un país donde hay 30 millones de personas que compran y venden acciones todos los días, es gigantesco. Sí, porque hay muchos inversores individuales, ¿no? A diferencia capaz de lo que ocurre en otros mercados, acá se caracteriza por eso, por personas que capaz que no tienen tanto conocimiento del mercado del capital. Apuestan como quien va al casino, y tienen cierta capacidad de apuesta porque es un país muy dado al ahorro, dado que hay pocas redes sociales de protección social. Entonces uno ahorra por si está enfermo, ahorra para la educación de los chicos, ahorra para cuando esté jubilado, y ese dinero, con la tentación de los momentos de auge, después se vuelve, no es una burbuja técnicamente, digamos, hay un momento de pánico por cualquier razón, mismo por rumores, y eso hace una caída en dominó. De manera que es muy difícil de manejar. Ahora, yo no veo ahí que una dictadura mejore o empeore las cosas, porque están jugando con las mismas reglas que han causado las mismas crisis en los países capitalistas más, menos salvajes.
Nico, ¿vos cómo lo ves? Ese aspecto concretamente. Bueno, yo también, bueno, un poquito más cercano, lejos de ser un especialista en economía, pero un poquito más cercano al área, con mucha preocupación, incluso también estando aquí en Estados Unidos, uno ve cómo a veces resuena en el mercado bursátil y la verdad que fue impactante, ¿no? Fíjense que Wall Street fue realmente en los primeros minutos, porque esto es todo un área en la que se mide segundo a segundo también, en los primeros minutos, Wall Street no tenía caídas que se experimentaban desde 2007, ¿no? Es decir, que estamos ahí en pleno proceso de crisis, o sea que sin duda fue algo muy importante. Solo ahí para cerrar un dato que decía Darío, bien interesante en cuanto a los 28 billones esto, que es la deuda de China. Fíjate que sobre ese dato, anclado en ese dato, la consultora McKinsey hacía un estudio de cuánto de esa deuda, de esos 28 billones, que para la audiencia puede resultar un número monstruoso, pero en fin, son números, pero aquí está el porcentaje, creo que es más comparativamente entendible. Casi la mitad de esa deuda está vinculada al sector inmobiliario. Lo resaltaba la consultora McKinsey. O sea que esos sí son realmente luces amarillas. Fíjense que 6 meses antes de lo que fue la crisis de Estados Unidos, nadie lo predecía. Entonces, para de alguna forma empezar a estar, yo no digo, y acá no estamos haciendo un análisis económico para dar alerta a nadie, pero sí como para, esto es más serio de lo que nos podemos imaginar. ¿Y en qué nos toca a nosotros, a esta América Latina, vamos a decir? Yo creo que hay muchos temas, porque estamos hablando del comprador número 1 del mundo, ¿no? Bueno, a veces se le pone como la economía número 1, economía número 2, pero bueno, en fin, es un gran comprador de la economía mundial y especialmente de América Latina. Fíjense que es el segundo origen de las importaciones y el tercero destino de las exportaciones. Si uno ve las exportaciones, el 75% es materia prima, que a las pocas horas que cae China, tiene un impacto directo en las materias primas, que es nuestro principal producto, no solo hacia China, sino hacia el resto del mundo, ¿no? Eso se debe hacer, por ejemplo, ¿no? Sí, hay caída de las materias primas que no se ven desde el año 99. Entonces, a veces lo vemos como algo jocoso, lejano, decir, bueno, que está, pero no. Yo creo que es muy serio. Hoy ya, ahora está anocheciendo, vamos a decir, en Asia, pero de hecho se veía que ya la bolsa el martes habría una forma también negativa. Entonces, el petróleo también, que Vamos a los saludos en nuestra mesa internacional de hoy. Primero, quienes están aquí en estudios, que ustedes ya escucharon, Darío Klein. ¿Qué tal? Buen día, Darío. Buenos días a todos. Leonel Harari. ¿Qué tal? Buen día, Leonel. Buenos días para todos. Y ahora vamos a hacer los saludos correspondientes a los que nos están mirando a través de la web ya desde el exterior y que ustedes van a poder seguir obviamente a través de nuestro sitio web en perspectiva.net. Nicolás Albertoni en Washington, Estados Unidos. ¿Qué tal, Nico? Buen día. Buenos días, Romy. Buenos días, amigos. Y Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París, Francia. ¿Qué tal? Buen día, Rafael. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo es la jornada por allí en Washington y en París? ¿De qué temperaturas hablamos? Bueno, acá estamos, ya se está yendo el verano, se empieza a notar, pero seguimos con un clima muy lindo. Desde yo aquí en Washington debe haber unos 20 y tantos, 28 debemos estar ahora, pero sí, venimos de 30, pasado de los 30 grados, así que se empieza a notar que bueno, se hace más tenue el clima, pero en fin, muy lindo, una muy linda mañana. ¿Y allí en París, Rafael? Exactamente igual, con un poco más gris probablemente que lo que acaba de describir Nico, pero con alta temperatura. Nuestra envidia, entonces. Ahí a Rafael lo pueden ver, ahí ubicado en la cocina, que ya se ha vuelto como un clásico de la escenografía, ¿no? Yo no voy a decir los cacharros, como dijo la otra vez Emiliano, porque no. No, pero tiene vinos nuevos ahí atrás, me parece, ¿eh? Siempre. Está bien, hay que renovar el stock. Bueno, ¿vamos al primer tema? La debilidad que ha venido mostrando la economía china en las últimas semanas provocó ayer lo que los analistas denominaron un lunes negro para las bolsas de todo el mundo, que hoy se mantuvo, al menos en Asia, donde los principales mercados volvieron a sufrir fuertes pérdidas. Según afirman diversos analistas, las principales causas de esta ola de malos resultados en las bolsas del mundo pasan por la preocupación de que China, como motor de crecimiento mundial, vaya más lento de lo previsto.
Las sorpresivas devaluaciones sucesivas del yuan que se han producido desde el 11 de agosto pasado han sido percibidas como un intento desesperado de las autoridades chinas para impulsar sus exportaciones y su actividad económica. Sin embargo, estas medidas han traído más intranquilidad aparentemente a los mercados y a los inversores, que miran perplejos y muy atentos cuáles son los próximos pasos que da el gobierno chino en esta economía que es tan importante y un jugador tan destacado a nivel mundial. ¿Cómo vieron la noticia de ayer? No sé si del lado más económico o del lado más también geopolítico por el peso que tiene China en sí. Darío. Sí, hay dos preguntas que nos podemos hacer. Una es por qué ocurrió esto, y la otra es qué va a pasar ahora, ¿no? El qué va a pasar ahora es la parte que a mí como uruguayo me preocupa, porque lo que cabe preguntarse ahora es cómo va a afectar esto al resto del mundo y sobre todo a los mercados emergentes, ¿no? Ayer precisamente fue medio premonitorio, bien tempranito, yo escuché acá un editorial de Susana Mangana donde hablaba, ¿no?, de la crisis de los BRICS, ¿no?, de estas potencias emergentes, dentro de las cuales excluía a China. Decía, bueno, por ahora China es la única que viene zafando. Y resulta que hay que ver qué pasa. China, es cierto, y muchos analistas dicen que China tiene herramientas por su modelo político, herramientas que de pronto economías de más libre mercado no tienen. Pero sin duda esto deriva puede derivar en un arrastre del resto de los mercados emergentes. Si estalla, ¿no?, esta burbuja en la que está metida China, las consecuencias pueden ser bastante peores de lo que es ahora. Además, si además a eso se le suma lo que se espera, que es que Estados Unidos en septiembre aumente las tasas de interés, es que las inversiones se pueden alejar bastante de nuestros horizontes. Entonces es preocupante. Y luego está el porqué, ¿no? Que capaz que después se puede